En el taller del día de hoy hablaremos sobre la monitorización básica del paciente e interpretación de sus signos vitales. Pero antes de entrar en lleno de materia, debemos desarrollar ciertos conceptos. Monitorización. Podríamos decir que la monitorización consiste en observar mediante aparatos especiales el curso de uno o varios parámetros fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles anomalías. En medicina es la utilización de monitores para la vigilancia y el control de parámetros médicos en los pacientes. A pesar de que veamos la monitorización como una sola, la podemos dividir en tres categorías. Monitorización básica. Se trata del primer escalón en la monitorización de un paciente e incluye la vigilancia y control de los signos vitales, con la utilización de instrumental básico y manual. Entre esta monitorización básica de signos vitales tenemos la de la presión arterial no invasiva, el pulso y la temperatura. El material que usamos o instrumental para cuantificar estos signos son los clásicos que ya conocemos, como el tensiómetro aneroide, usamos un reloj y un termómetro. Monitorización intermedia. Surge de la necesidad de monitorizar determinados signos vitales con una frecuencia constante, sin que sobreponga una excesiva carga de trabajo para el personal de salud, o de realizar una monitorización continua debido al estado del paciente. A partir de esto, nacen los monitores que conocemos actualmente, los cuales realizan de forma automática la medición de los signos vitales y en intervalos que podemos programar. A pesar de la gran variedad de monitores, los más utilizados son los que son capaces de medir de forma intermitente y continua signos vitales o parámetros como lo son la presión arterial no invasiva, electrocardiografía de 6 derivaciones, oximetría de pulso, que nos da la saturación y el pulso, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Según las necesidades que tengamos del paciente, podríamos tener también monitores con opciones adicionales o módulos adicionales que le podemos integrar para parámetros como lo son la capnografía o la temperatura. En la monitorización avanzada, realizamos la medición o cuantificación de los signos mencionados con anterioridad, pero también se hace el uso de los monitores para valorar parámetros que requieren métodos invasivos, como lo pueden ser la presión arterial invasiva, la presión intracraneal, presiones intracardíacas o la presión venosa central. En las imágenes que ven a continuación, pues podemos ver un ejemplo del uso de estos métodos invasivos adicionales para la medición de estas presiones. Vemos catéteres endovenosos que nos dan presión arterial invasiva, presiones intratorácicas, presión venosa central y también tenemos catéteres de presión intracraneal, los cuales pues nos da la valoración de estas presiones. En cuanto a los equipos necesarios para la monitorización, pues de una u otra manera ya hemos venido trabajando con ellos o ya los conocemos. Son equipos de uso manual o uso automático. Aún así, el equipo más importante siempre va a ser el recurso humano, pues el que va a programar los equipos automáticos va a ser el personal de salud y quien va a usar los equipos manuales va a ser el personal de salud. En cuanto a los equipos manuales, pues tenemos el tensiómetro, también tenemos el estetoscopio, tenemos un termómetro y el uso de un reloj. Y en cuanto a equipos automáticos, pues tenemos sin duda alguna los monitores multiparámetros, también tenemos dispositivos de oximetría de pulsos portátiles e individuales, tenemos termómetros digitales y también tenemos, que están muy de moda, tensiómetros de muñeca o de brazalete que son automáticos y son diseñados de manera tal que los pacientes puedan usarlo en su casa sin necesidad de apoyo de un personal sanitario extra. Antes de continuar, me gustaría refrescar ciertas abreviaturas con las que trabajamos continuamente. FC para frecuencia cardíaca, FR para frecuencia respiratoria, T para temperatura periférica, CAT O2 para saturación de oxígeno por oximetría de pulso o pulsoximetría, también la podemos ver como SpO2, PAS para presión arterial sistólica, PAD para presión arterial diastólica, PAM para presión arterial media. También tenemos PA para presión arterial y TA para tensión arterial. LPM para latidos por minuto, BD para brazo derecho, BI para brazo izquierdo, PD para pierna derecha, PI para pierna izquierda. Aquí podemos mencionar adicionalmente algo que vamos a trabajar más adelante, las abreviaturas de LA para brazo izquierdo,
RA para brazo derecho, RL para pierna derecha y LL para pierna izquierda. También tenemos las nomenclaturas que son usadas en electrocardiografía, las podemos mencionar aquí, y en algunos tipos de derivaciones para monitor. R para extremidad derecha superior, L para extremidad izquierda superior y F para extremidad inferior izquierda. Para hablar de monitorización e interpretación de signos vitales, pues debemos definir qué son los signos vitales. Todos manejamos ciertos conceptos, pero aquí podemos indicar uno. Los signos vitales reflejan las funciones esenciales de la fisiología humana, los cuales podemos medir, observar o vigilar a través de la monitorización. Estos signos vitales, o los principales, son 4 y están conformados por la temperatura, el pulso o frecuencia cardíaca, la presión o tensión arterial y la respiración. Cabe destacar que se han añadido otros parámetros, los cuales monitorizamos en los pacientes, como son la saturación de oxígeno a través de oximetría, la presión venosa central o PVC, la medición del dióxido de carbono, CO2, a través de la capnografía, la presión intracraneal, incluso la glicemia. Cuando hablamos de frecuencia cardíaca, pues podríamos decir que es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto o latidos por minuto. Sus parámetros normales van desde 60 hasta 100 latidos por minuto. Por debajo de 60 se consideraría bradicardia y por encima de 100 taquicardia. Para el correcto funcionamiento del organismo es necesario que el corazón actúe bombeando la sangre hacia todos los órganos a una determinada frecuencia. Por eso es importante pues, conocer los parámetros normales. Entonces, podríamos también decir que la frecuencia cardíaca es el número de contracciones del corazón o pulsaciones por unidad de tiempo. Aquí vamos a explicar una diferencia entre contracciones y esas pulsaciones. Podríamos también mencionar que se miden en condiciones bien determinadas de reposo o de actividad y se expresa en pulsaciones por minuto a nivel de las arterias periféricas y en latidos por minuto a nivel del corazón. Ahí ya estamos indicando un pequeño detalle en lo que hace la diferencia entre pulso y frecuencia cardíaca. El pulso es el latido de las arterias que se genera cada vez que el corazón se contrae. Tomando el pulso podemos saber la frecuencia cardíaca y conocer si esta está normal y si es regular o irregular. En esta imagen pues nos muestra una breve diferencia entre frecuencia cardíaca y pulso. Nos dice que la frecuencia cardíaca es el número de veces que nuestro corazón late en un minuto. Y en pulso o pulsación arterial nos dice que es el número de veces que nuestras arterias se expanden y contraen como consecuencia del bombeo de sangre cuando late el corazón. Una de las diferencias también es cómo lo cuantificamos, la técnica. La técnica para el pulso pues se hace a través de la palpación en las arterias, por lo que tenemos diversos sitios anatómicos para su medición. Y la frecuencia cardíaca se hace a través de una evaluación y auscultación del paciente con un estetoscopio o con un monitor multiparámetros. Como se mencionó con anterioridad, pues ambos signos nos permiten descartar alteraciones como son taquicardia y bradicardia, pero debemos señalar que estas alteraciones corresponden a la frecuencia cardíaca. Cuando hablamos de pulso, se llamaría bradisfigmia y taquisfigmia. En cuanto a la presión arterial, se define como la fuerza ejercida por la sangre contra la superficie o pared de las arterias. Nuestros valores promedios, que determinan lo normal, van entre 120 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica y 80 milímetros de mercurio para la presión arterial diastólica. También podemos decir que la tensión arterial es la fuerza de magnitud similar que se opone a la de la presión arterial para evitar la exagerada distensión de las arterias. Para valorar o cuantificar este signo, usamos un brazalete conectado a un manguito neumático con el cual insuflamos este brazalete y a su vez va conectado a un manómetro análogo o anaeroide o digital, el cual puede ser portátil o un monitor. Ya que mencionamos los conceptos de tensión y presión arterial, pues podríamos indicar que lo que medimos con el tensiómetro es la tensión arterial, que al ser una fuerza igual y contraria a la presión arterial, nos permite conocer el valor de esta indirectamente. En la siguiente imagen, perteneciente a la Asociación Americana del Corazón, pues nos habla de cómo categorizar los diferentes valores de la tensión o presión arterial. Como mencioné,
Pues la normal va entre 120 milímetros de mercurio para la sistólica y 80 milímetros de mercurio para la diastólica. Se podría considerar que una presión arterial se encuentra elevada al tener una sistólica por encima de los 120 milímetros de mercurio para la sistólica sin superar los 129 milímetros de mercurio, conservando 80 o menos de presión arterial diastólica. También se considera que es alta y que puede ser considerado para un diagnóstico de hipertensión arterial cuando se maneja una presión arterial sistólica entre 130 o 139 y una diastólica entre 80 y 89. Y así como pueden ver en las dos siguientes franjas de esta imagen están los valores para presión arterial alta o hipertensión de categoría 2 y para lo que es una crisis hipertensiva, que es cuando una presión arterial sistólica se encuentra por encima de 180 milímetros de mercurio y o una diastólica por encima de 120 milímetros de mercurio. En cuanto a la temperatura, un breve concepto que podríamos desarrollar sería que la definimos como el equilibrio entre la producción de calor por el cuerpo y su pérdida. También aquí añadimos una imagen donde podemos ver las diferentes escalas según su valor. Podríamos mencionar que la normal va entre 36 a 37 grados centígrados en la axilar. A pesar de que aquí hace referencia a la rectal, a estas alturas de la evolución de la tecnología, pues ya tenemos suficientes instrumentos o diferentes métodos para la cuantificación de la temperatura sin recurrir a este. Entonces ya no se recomienda el uso de este método. Podríamos decir entonces también que por debajo de los 35 grados centígrados se clasificaría como hipotermia en sus diferentes grados y por encima de los 37,4 ya empezaría la elevación de la temperatura, en cual lo consideraríamos febrícula, a partir de 38 grados como fiebre moderada, a partir de 39 grados como fiebre alta, a partir de 40 grados como fiebre muy alta y a partir de 41,5 grados como una hiperpirexia. Aquí podríamos mencionar que la temperatura es un factor importante en la hemodinámica de nuestro organismo, ya que según el valor activará mecanismos para promover la producción de calor, como lo son la vasoconstricción y el aumento del metabolismo, o para promover la pérdida de calor, como lo es la vasodilatación, la hiperventilación y la sudoración. Cuando hablamos de saturación de oxígeno, aquí podemos mostrar dos breves conceptos, indicando que la saturación arterial de oxígeno se define como la relación entre la concentración del oxígeno unido a la molécula de hemoglobina y la capacidad de transporte del mismo a través de los glóbulos rojos. También nos indica que es medida a través de pulsioximetría u oximetría de pulso y que en esta se da la medición del oxígeno transportado por la molécula de hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos. Sus niveles normales de saturación van entre 95 y un 100%. La medición de la saturación de oxígeno es una práctica sencilla, segura y no invasiva, la cual se realiza a través de la pulsoximetría u oximetría de pulso. Es una técnica de elección para la monitorización de la oxigenación y el pulso de pacientes, sobre todo en la práctica anestesia, tanto pre, intra y posoperatoria, y su uso se ha extendido a otros sectores, como las áreas de reanimación, urgencia, transportes de pacientes medicalizados y servicios de primeros auxilios. En la siguiente gráfica, pues podemos conocer los valores de la saturación de oxígeno. Como mencioné con anterioridad, lo normal va entre 95 al 100%. Lo que es por debajo del mismo, entre 91 y 94%, se consideraría una hipoxia leve, entre 86 y 90% una hipoxia moderada y por debajo del 85% una hipoxia grave. Frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es el número de respiraciones que realiza un paciente en un periodo específico de tiempo, en este caso un minuto. Este es dado por un movimiento rítmico entre la inspiración y expiración, el cual está regulado por el sistema nervioso. Los valores normales van de 12 a 20 respiraciones por minuto, lo cual consideramos como apnea. Cuando las respiraciones se encuentran sobre 20 respiraciones por minuto, lo consideramos taquipnea y por debajo de 12 respiraciones por minuto, bradipnea. Cuando la respiración se suspende o el paciente no respira, lo denominamos apnea. En las siguientes diapositivas empezaremos a hablar de monitorización, en este caso de monitorización cardíaca.
la cual la podemos hacer de manera automatizada o de forma manual, tanto para el pulso como la frecuencia cardíaca. Para la monitorización cardíaca, a través del pulso y de forma manual, pues lo hacemos a través de la palpación, palpando ciertas arterias, siendo la más práctica o común la arteria radial, aunque también podemos hacerlo a través de la cubital o la femoral y la braquial, que la podemos ver en la imagen que está presente. También una de un uso muy extendido es el pulso a través de la arteria carotidia, pues esta es la arteria donde se pierde el pulso en última instancia. En la siguiente imagen pues vemos la forma o la técnica de cómo se palpa el pulso en las diferentes áreas. Como indiqué, pues el área de elección es la arteria radial. Pero en casos de emergencia o cuando no podemos conseguir el pulso a nivel distal, pues usamos el carotidio. A pesar de que lo podemos hacer de forma manual, palpando una arteria en las zonas ya indicadas durante una fracción de tiempo, esta fracción es 1 minuto, también poseemos dispositivos portátiles como es el oxímetro de pulso portátil, el cual, aparte de decirnos la saturación, pues también nos va a decir las pulsaciones. Y también podríamos indicar que los monitores que poseen oximetría de pulso, pues también nos van a indicar el pulso a través de este oxímetro. Para la cuantificación de forma manual de la frecuencia cardíaca, pues necesitamos dos utensilios: un reloj o algo que nos indique el valor del tiempo para poder cuantificar 1 minuto y un estetoscopio. Una vez que ya tenemos nuestros implementos, como lo son el reloj para cuantificar nuestro minuto y nuestro estetoscopio para realizar la auscultación cardíaca, pues debemos conocer qué vamos a ocultar. Y estos son los focos cardíacos. Los denominamos foco mitral, tricúspide, aórtico y pulmonar. Debemos conocer dónde están para saber dónde vamos a ocultar y así cuantificar nuestra frecuencia cardíaca. El foco mitral se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo y nos podemos guiar por la línea media clavicular. El foco tricúspide se encuentra en el cuarto espacio intercostal izquierdo, paralelo al esternón. El foco aórtico se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho, también paralelo al esternón. Y el foco pulmonar en el segundo espacio intercostal izquierdo, también paralelo al esternón. Cuando ya tenemos nuestros implementos y conocemos la ubicación de los focos cardíacos, pues procedemos a localizar un foco cardíaco, el cual ocultaremos. Deberíamos calentar la campana, la membrana del estetoscopio, frotándola, pues al colocarla por el paciente y esta estar fría, podremos alterar levemente la frecuencia cardíaca. Debemos evitar obstáculos y roce con la ropa, pues el estetoscopio debería colocarse firmemente sobre la piel sin nada que interfiera este contacto. Así procederemos a concentrarnos e identificar los ruidos y así contaremos los latidos. Una vez cuantificados durante 1 minuto, pues obtendremos de forma manual nuestra frecuencia cardíaca. Cuando vamos a cuantificar nuestra frecuencia cardíaca a través de la monitorización, debemos conocer otros conceptos más. Primeramente, como ya mencioné, lo que es la AJA, que es la Asociación Americana del Corazón, y la IEC, que es la Comisión Internacional de Electrónica, pues ellos establecen ciertos parámetros para la colocación de los electrodos o derivaciones, esos adhesivos o chuponcitos que colocamos sobre el pecho del paciente. Algo que sin duda debemos conocer es que la forma en que nosotros colocamos los electrodos viene determinado por algo que se llama triángulo de Intoven, que no es más que una formación imaginaria de los tres límites de las extremidades del cuerpo humano que determinan un triángulo imaginario virtual utilizado en electrocardiografía, formado por los dos hombros y uno de los tobillos. Estos tres puntos forman un triángulo equilátero invertido, con el corazón en el centro, y cuando se combinan los voltajes que se generan en los electrodos, producen un potencial de acción cardíaca igual a cero y puede ser cuantificado la energía o la electricidad producida en el corazón. El uso de este triángulo imaginario donde colocamos los electrodos nos permite visualizar en el monitor cómo se desplaza la carga eléctrica a través del músculo cardíaco. Podríamos ver lo que es D1 o 1 en el monitor, que es cómo se ve el desplazamiento de esta actividad eléctrica de derecha a izquierda en las extremidades superiores. D2 sería de la extremidad superior derecha a la inferior izquierda y D3
de la extremidad superior izquierda a la extremidad inferior izquierda. Aquí se ve definido como par 1 o de 1, que es el eje que pasa de hombro a hombro hasta cada brazo, con el electrodo negativo conectado al brazo derecho y el electrodo positivo conectado al brazo izquierdo. Tiene un ángulo de orientación de 0 grados. Para el par 2 o de 2, es un eje que va desde el brazo derecho con el electrodo negativo hasta la pierna izquierda con el electrodo positivo y tiene un ángulo de orientación de 60 grados positivo. El par 3 o de 3 es un eje que va desde el brazo izquierdo como electrodo negativo hasta la pierna derecha o izquierda en un electrodo positivo y tiene un ángulo de orientación de 120 grados. Todo esto que se menciona es el desarrollo del trabajo de Willem Einthoven, que fue un médico holandés el cual utilizó estos puntos de medida, sumergiendo las manos y los pies de un paciente en cubetas de agua salada empleadas como electrodos, las cuales estaban conectados a un galvanómetro de filamento. A partir de aquí, pues se realizó la primera cuantificación de las cargas eléctricas cardíacas y se denomina como la primera máquina de electrocardiografía práctica. Ya conociendo lo que es el triángulo de Einthoven y un poquito de historia, pues procedemos a conocer cómo vamos a colocar estos electrodos, lo cual va determinado por el tipo de cableado que usemos en nuestro monitor, el cual esté identificado con las nomenclaturas de la AJA o del Comité Internacional de Electrónica. Como podemos ver en la imagen, pues según el color y letra, el mismo nos indica dónde debe ir ubicado cada electrodo. Para la colocación de los electrodos, pues debemos conocer lo anteriormente mencionado, que son las abreviaturas o colores que estos poseen para su ubicación. Si nos guiamos por las letras, pues RA o brazo derecho va bajo la clavícula en el hombro derecho. LA o brazo izquierdo va bajo la clavícula en el hombro izquierdo. RL o pierna derecha va en el abdomen inferior derecho. LL o pierna izquierda va en el abdomen inferior izquierdo. La B o precordial va a ir en el medio del pecho o según la derivación precordial que queramos conocer. Según los colores indicativos de la Sociedad Americana del Corazón, el blanco va bajo la clavícula en el hombro derecho, el negro bajo la clavícula en el hombro izquierdo, el verde en el abdomen inferior derecho, el rojo en el abdomen inferior izquierdo y el marrón pasa a ser la precordial que va en el pecho según la derivación precordial que deseamos conocer. Según la clasificación por color o indicativo del Comité Internacional de Electrónica, el color rojo va bajo la clavícula en el hombro derecho, el color amarillo va bajo la clavícula en el hombro izquierdo, el color negro se debería ubicar en el abdomen inferior derecho, el color verde se ubicaría en el abdomen inferior izquierdo y el blanco pasaría a ser la precordial, como ya hemos venido mencionando, se ubica en el pecho según la precordial que deseamos conocer. En las siguientes imágenes, pues vemos las nomenclaturas o abreviaturas relacionadas a los colores, ya sea por las identificaciones de la Sociedad Americana del Corazón o la identificación de colores del Comité Internacional de Electrónica. Una vez que hemos determinado cómo debe ir la conexión del monitor hacia el paciente, pues procederemos a ver ciertos valores en el monitor. En el caso del pulso, pues podremos ver los valores que sean de 60 a 100, considerados como normales, los latidos por minuto, y también podemos ver valores que ya mencionamos, los que son por debajo o por encima de lo normal. Recordemos que por debajo de 60 latidos por minuto o pulsaciones por minuto, lo denominamos bradisfigmia, y por encima de 100 pulsaciones por minuto lo denominamos taquisfigmia. Aquí en la imagen pues podemos ver cómo se vería en el monitor. Normalmente en los monitores más actuales las pulsaciones por minuto van determinadas de un color azul. Podríamos ver también el patrón de la onda del pulso, cómo va relacionada a las pulsaciones. Si es un pulso normal, pues vamos a ver cómo se eleva la onda cada vez que hay una pulsación. Y si es un pulso acelerado o taquisfigmia, vamos a ver una onda muy agresiva, muy rápida, también acorde a esta taquisfigmia. En cuanto a la frecuencia cardíaca, pues muy parecida a las pulsaciones, pero van a ir acompañadas
de la electrocardiografía del paciente. También vamos a tener nuestros valores normales de 60 a 100 latidos por minuto, valores por debajo o inferiores a 60, conocidos como bradicardia, y por encima de 100, conocidos como taquicardia. Como podemos ver en estas imágenes, tenemos un valor de una bradicardia de 39 latidos por minuto y vemos como el patrón electrocardiográfico es ancho y en el monitor se va a ver lento, paulatino. En la última imagen, pues vemos un parámetro dentro de los normales. Se puede ver en la electrocardiografía como es rítmico y con una distancia promedio entre cada patrón. En el caso de la taquicardia, que vemos que está por encima de 100 latidos por minuto, vemos que ese patrón es poco ancho y muy repetitivo, pues va acorde a esta frecuencia o latidos por minutos acelerada. En la monitorización cardíaca, pues como ya mencionamos, vamos a ver los latidos por minuto y podemos ver alteraciones como la bradicardia y la taquicardia, pero también podemos ver cómo es ese ritmo de esos latidos, entre los cuales deberíamos conocer por lo menos lo que es un patrón normal o lo que denominamos ritmo sinusal. Al nosotros aprendernos esto, pues automáticamente podemos reconocer ritmos que no son normales. En esta diapositiva, pues le mostramos un ejemplo de lo que podría ser un ritmo sinusal como un patrón normal, un ritmo normal, y ritmos cardíacos eh, patológicos o anormales, los cuales son signos de alerta, ya que son signos de parada cardíaca. Tenemos lo que es la sistolia, que no es más que una línea isoeléctrica, una línea recta donde no vemos ritmo cardíaco, y podemos ver también lo que es los ritmos desfibrilables. Son aquellos donde usan el DEAT o el desfibrilador externo automático o un desfibrilador externo para desfibrilar o cardiovertir al paciente. En el caso de estos dos ritmos cardíacos, pues es para desfibrilarlos. Podemos conocer lo que es la fibrilación ventricular, que es un ritmo irregular, pequeño, muy variante. Y también tenemos lo que es la taquicardia ventricular sin pulso, que es un ritmo rápido, acelerado, podría ser un patrón eh, rítmico, pero no hay una onda P. Y cuando palpamos el paciente, pues no tiene pulso y a través de la pulsioximetría tampoco denomina pulso. Son signos de parada cardíaca donde se debe empezar a hacer RCP o reanimación cardiopulmonar en el paciente y después puedes optar, si está a la mano y no se debe retrasar, una desfibrilación externa. En estas imágenes, pues vamos a reconocer este ritmo cardíaco normal y cómo está compuesto, cómo está ese patrón, cómo está compuesto cada una de estas ondas. Tenemos que aprender a reconocer lo que es una onda P, onda Q, onda R, onda S, onda T, onda U y lo que es el complejo QRS. En las mismas imágenes podemos ver cómo la onda P es la primera elevación pequeña que se da antes de un complejo QRS. La onda P va seguida de lo que es un segmento PR, que es una línea recta, y el complejo QRS, donde están estas ondas, las ondas Q, R y S. La onda Q tiende a ser negativa o estar hacia abajo, más pequeña que la onda S, y la onda R es esa onda positiva o hacia arriba alta que normalmente vemos en la electrocardiografía. A continuación la onda S, que es una onda negativa un poco más amplia o ancha que la onda Q, seguido de una línea isoeléctrica o una línea recta que denominamos segmento ST y después de una onda T muy parecida a la onda P pero un poquito más elevada. En esta parte pues lo conocemos desde el QT como intervalo QT. Según la amplitud o el tamaño que se visualice la electrocardiografía, que la podamos ampliar, pues podríamos ver o no una pequeña onda después de la onda T, que la denominamos onda U. Cuando aprendemos a reconocer estas ondas que van desde la despolarización y contracción auricular, seguidas por la despolarización y contracción ventricular, y después repolarización de las ventrículas y las aurículas, que da el movimiento o los latidos del corazón,
podemos leer o aprender a reconocer un ritmo sinusal en la electrocardiografía, lo que es el normal, ya que al aprendernos esto como una monitorización básica, podríamos reconocer lo que es normal y avisarle al especialista encargado. Entonces, como ya reconocemos las ondas, podríamos decir que un ritmo sinusal va a ir dado por estos términos. Una onda P positiva en las derivaciones D2, D3 y ABF. Esto va a depender si estamos trabajando con 3 o con 5 derivaciones. También nos menciona que es positiva en las precordiales de B2 a B6 y negativa en ABR y en B1. Pero esto ya va con el uso de las precordiales en la electrocardiografía de 12 derivaciones, que es otro tema o parte de la monitorización avanzada. Cada onda P debe estar seguida por un complejo QRS y el intervalo RR debe ser constante. Siempre debe haber una onda P seguida del complejo QRS y las R deben ser constantes una seguida de la otra, deben ser rítmicas. El intervalo PR debe ser igual o mayor a 0.12 segundos. Esta medición también es parte de la monitorización avanzada o de electrocardiografía. La frecuencia cardíaca debe estar entre 60 a 100 latidos por minuto, latidos que conocemos como un ritmo normal, para que se establezca como un ritmo sinusal. Entonces, si resumimos esto, para decir que en el paciente se encuentra el ritmo sinusal, al identificar las ondas y el ritmo en el monitor, identificamos que está presente siempre una onda P sinusal seguida de un complejo QRS con intervalos PR y una frecuencia cardíaca normal. Podremos informar en el electrocardiograma o en el monitor que el paciente se encuentra en un ritmo sinusal. En estas imágenes pues mostramos ejemplos de lo que es un ritmo sinusal con lo anteriormente mencionado y otros donde se ve una alteración. Por lo menos podemos ver que en el ejemplo B, con una frecuencia de 46 que ya está por debajo de lo normal, podemos ver una doble onda P. Entonces, si tiene que seguir un complejo QRS después de una onda P y los valores estar entre 60 y 100, pues ya sabemos que no es un ritmo sinusal, no se encuentra dentro de lo normal y podemos avisarle al especialista encargado del paciente. En el segundo ejemplo, vemos incluso una bradicardia eh, más acentuada, con una frecuencia de 35, y vemos tres ondas R seguidas después del complejo QRS. Tampoco dentro de lo normal. Avisemos al especialista. Según el tipo de monitor que estemos usando, pues podríamos ver varias derivaciones. Ya sea que estemos usando un monitor de 3 o 5 derivaciones, nos pueden mostrar en el ejemplo de una de las imágenes, donde la frecuencia cardíaca está en 64, vemos la, la B o la precordial y la de 2. Y en la otra imagen, donde tenemos una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, pues vemos 6 derivaciones, las que se producen con el uso de monitor de 5 derivaciones y podemos ver D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF y la precordial. Dando un repaso a lo que ya vimos, pues podemos decir que conociendo lo normal, podremos detectar algunas alteraciones, como lo son la bradicardia, que es una frecuencia por debajo de 60 latidos por minuto, taquicardias, que son frecuencias por encima de los 100 latidos por minuto, podemos detectar arritmias, que son trastornos en la conducción de los impulsos eléctricos del corazón, que provoca una alteración en la secuencia regular del ritmo cardíaco. Pues ya sabemos cuando un ritmo es sinusal, si no se encuentra, pues se encuentra en una arritmia. Y los ritmos de parada cardiorrespiratoria, como asistolia, fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Una vez llegada a la monitorización respiratoria, pues aquí también volveremos a hablar de una cuantificación manual y una a través del monitor de forma automática. En cuanto a la cuantificación manual, pues simplemente necesitaremos de un reloj o un cronómetro para llevar la cuenta de un minuto y poder cuantificar cuántas respiraciones da el paciente en un minuto. En la imagen que vemos, la profesional de la salud tiene una mano sobre el pecho del paciente, pero esto realmente no se recomienda. Indiscutiblemente sí tenemos que visualizar el pecho, pero debemos hacerlo de manera tal de que el paciente no se dé cuenta, pues si empieza a respirar de forma inconsciente,
este patrón o frecuencia se va a ver alterado. Entonces debemos cuantificar la respiración de forma manual visualizando el pecho del paciente y viendo nuestro cronómetro sin decirle al mismo o sin que éste se percate para que se dé de una forma natural y el resultado pues sea objetivo. En cuanto a la monitorización a través del monitor o automática, pues en las imágenes volvemos a ver la colocación de los electrodos. Pues a través de estos electrodos, la impedancia o movimiento del tórax del paciente va a cuantificar y visualizar en el monitor la frecuencia respiratoria. Como mencionamos con anterioridad, pues los valores van de 12 a 20 respiraciones por minuto dentro de un parámetro normal, el cual denominamos eupnea. Por debajo de 12, bradipnea, y por encima de 20, taquipnea. También podemos mostrar en una de nuestras imágenes lo que es la apnea, o es cuando el paciente no respira, de ausencia de respiración, como una línea isoeléctrica. En esta imagen vemos que el patrón de la apnea es constante, no tan ancho ni distanciado el uno del otro. En cambio, el de bradipnea es más ancho, más distanciado, pues la respiración es más lenta. Y el de la taquipnea, la separación entre cada onda es más pequeña, más delimitada, pues hay más respiraciones de las normales. También hay otros patrones que podemos reconocer en la imagen, como Checke-Stokes, Biot, Kussmaul, que son patológicos, pero vendrían siendo de una clase de monitorización avanzada. Entonces, con que nosotros reconozcamos lo que es una apnea, bradipnea, taquipnea y una apnea, ya tenemos la normalidad y las patologías bases para identificarlas en el monitor y en el caso de reconocer algo irregular, pues comunicarlo al especialista. La monitorización de la presión arterial es algo del día a día o muy común en los profesionales de la salud, la cual, como todo lo anteriormente mencionado, se puede dar de forma manual o automática. El procedimiento es prácticamente igual, lo único que va a cambiar es de un tensiómetro manual con un estetoscopio a un tensiómetro o brazalete conectado a un monitor. Para la realización de una toma o cuantificación de presión arterial o tensión arterial, debemos tener en cuenta ciertas consideraciones o procedimientos. Nos debemos asegurar siempre de que el manguito o el brazalete sea del tamaño adecuado a la extremidad del paciente. Debemos comprobar que en el monitor se ha seleccionado también el tipo correcto de paciente, sea neonatal, pediátrico o adulto, ya que este factor determina en algunos monitores la presión con la cual es insuflado o llenado este brazalete. El manguito o brazalete debe ser rotado de extremidad en un tiempo aproximado a las 4 horas o una frecuencia más reducida si el paciente lo amerita. Y siempre debemos observar la zona donde se va a aplicar o ya se aplicó o se colocó este brazalete y observamos cosas como la temperatura, el color o posibles apariciones de hematomas o lesiones que pueden ser causadas por el mismo brazalete o procedimientos distintos. Lo ideal o la recomendación es que no se realicen mediciones en extremidades que tengan catéteres venosos o arteriales, ya que pueden causar daño tisular y obstrucción de la perfusión de este catéter. Los equipos manuales necesitan de una coordinación, los cuales puede que hagan su uso un poco más difícil, pues si el personal que lo va a usar tiene problemas auditivos o visuales, no lo va a poder realizar, ya que necesita del uso de las manos, del oído y de la vista para poder hacer un buen funcionamiento del mismo. Antes de cuantificar la tensión arterial en un paciente, deberíamos asegurarnos, si es que el paciente así lo requiere, que tenga un tiempo de reposo de aproximadamente 5 minutos. Este brazalete que tanto mencionamos debe colocarse sin ropa o nada que lo obstruya 3 centímetros por arriba del plexo braquial. La tira del extremo del brazalete debe ajustarse bordeando el brazo o la extremidad hasta que el mismo cierre ajustado pero no apretado. Por dentro del mismo debe ser posible pasar un dedo tanto por arriba como por abajo. Cuando se hace de forma manual, una vez colocado el brazalete, cuando se usa el estetoscopio, pues la campana o membrana de este debe ir por debajo del brazalete, justo en la parte interior de la parte superior del brazo, encima de la arteria braquial. Cuando vamos a hacer uso del estetoscopio en la medición manual,
Las olivas o los conectores tipo audífonos de este deben ir apuntando hacia adelante o hacia la nariz. Con una de las manos sostenemos la membrana y con la otra mano sostenemos el manguito insuflador o la perita del estetoscopio. No sostenemos el manómetro, pues este tiene un gancho con el cual debería guindarse en el mismo brazalete que estamos utilizando. Cuando procedemos a realizar la insuflación, apretamos esa perita o ese baloncito repetidas veces de forma rápida hasta llegar a 30 puntos por encima de la presión sistólica habitual del paciente y ahí dejamos de insuflar. En caso tal de no conocer la tensión arterial normal o frecuente del paciente, pues al momento de insuflar el estetoscopio lo soltamos, lo dejamos dentro del brazalete y buscamos el pulso del paciente antes de la insuflación. Una vez que ubicamos el pulso, procedemos a insuflar hasta perder el pulso. Cuando el pulso se pierde, debemos hacer una insuflación, el cual nos dé 30 puntos o milímetros de mercurio en el manómetro por encima del mismo. A partir de ahí procederemos a realizar el procedimiento que ya conocemos, que va a ser girar la perilla o la llavecita que se encuentra en la bomba que insuflamos en el sentido contrario a la aguja del reloj, muy lentamente para que el aire salga. Una vez que hemos abierto esta llave y dejamos que la presión que insuflamos salga, debemos estar pendientes del manómetro y de que ésta disminuya 2 milímetros o 2 líneas del manómetro por segundo, mientras escuchamos el sonido del corazón o del pulso a través de la arteria braquial. Una vez que escuchamos el primer sonido o latido del corazón, esa es la presión arterial sistólica. Seguimos con el mismo procedimiento, observando el manómetro, y cuando ya no escuchamos los latidos, esa es la presión arterial diastólica. Esto anteriormente explicado, pues es como cuantificamos de forma manual. Debemos recordar que para quienes quieran buscarlo y buscar algo un poquito más de monitorización avanzada, incluso de forma manual, les recomendamos que investiguen lo que son los ruidos del Korokov, por lo cual aquí van a entender la importancia del uso del estetoscopio para la cuantificación de la tensión arterial, la cual no debe ser cuantificada solo con el brazalete sin el estetoscopio. Y a diferencia de la monitorización de la presión arterial automática a través de monitor, pues una vez que hemos colocado el brazalete con las técnicas anteriormente recomendadas, solo debemos pulsar el botón que dé inicio a la cuantificación y el monitor lo hace todo por sí solo y nos va a dar los valores de la presión arterial sistólica, diastólica y media y se verán visualizados, registrados en el monitor. Para la cuantificación o monitorización de la temperatura de forma manual, pues ya conocemos que lo podemos hacer con los termómetros digitales o de mercurio. Los de mercurio están en desuso y ya no deberían ser utilizados por la toxicidad del mismo, por lo cual se recomiendan los termómetros digitales o electrónicos. Su uso o su ubicación para la cuantificación son la axila o la boca y técnicas que nos dicen la utilización del recto para niños menores de 2 años, los cuales no deberían ser también los termómetros de mercurio, sino digitales semirrígidos. Pero con las nuevas tecnologías de los termómetros digitales por infrarrojo, ya sea que se ubiquen en la frente o el oído del paciente, pues el uso de esta técnica ya no es recomendada. Las siguientes imágenes sobre la monitorización de la temperatura, pues vemos lo que son los termómetros de mercurio, los digitales y los de infrarrojo. Por sus riesgos de contaminación, pues los de mercurio ya deberían estar en desuso. Aún así, seguimos trabajando con ellos. Lo ideal sería trabajar por su bajo coste y múltiples usos entre los pacientes, pues de los digitales, el cual debemos desinfectar antes y después de su uso con alcohol isopropílico o etílico al 70%. Lo ideal sería, o lo más recomendable, es un termómetro digital, el cual puede ser usado entre pacientes con una muy baja incidencia de infecciones cruzadas, ya que no entra en contacto directo con el mismo. Su único inconveniente, pues, el uso de baterías, el cual se pueden agotar y hacer que su medición no sea exacta. En cuanto a la monitorización automatizada de la temperatura, pues los monitores cuentan con los mismos termómetros digitales conectados directamente a ellos o por infrarrojo, los cuales hacen que los valores de esta medición
que se visualicen y quede registrado en el monitor. En estas imágenes podemos ver en las finales un termómetro con un diseño muy similar a los de mercurio para ser colocado en la axila del paciente y otros que poseen un sensor muy pequeño que puede ser adherido a la superficie o piel del paciente, preferiblemente a través de la arteria temporal o en el pecho, puede ser ajustado con un electrodo. Al momento de realizar la cuantificación o medidas de la temperatura, deberíamos tener ciertas consideraciones en cuenta. Podemos valorar las características físicas y psíquicas del paciente para determinar la zona de medición. Se debería esperar 15 minutos de reposo para tomar la temperatura si el paciente se ha duchado con agua muy fría o muy caliente o ha practicado ejercicio físico o ha estado expuesto a un periodo muy largo en el sol. El termómetro deberá ser individual por cada paciente y cada proceso, a pesar de que algunos pueden ser utilizables luego de una considerable desinfección. Debemos permanecer con el paciente si éste es incapaz de sujetar el termómetro por sí mismo, vigilar que el paciente no cambie de postura y el termómetro se mueva de lugar. Si la lectura del termómetro es significativamente anormal en cualquiera de los extremos, ya sea muy baja o muy elevada, tomar de nuevo la temperatura con otro termómetro. En caso de alteraciones en la temperatura y en el cual no exista una pauta descrita, es decir, en la administración de algún medicamento o realización de algún procedimiento para actuar en cuanto a la temperatura elevada o muy baja, comunicar al especialista responsable. Para el procedimiento de la cuantificación de la temperatura, debemos identificar al paciente tanto en este como en cualquier otro procedimiento. Debemos hacer uso del higiene o lavado de manos según el protocolo antes o después del contacto con cada paciente, comprobar el buen funcionamiento de o los termómetros, colocar el termómetro con el bulbo en el centro de la axila si este es el área a usar, asegurándose de que esté en contacto con la piel y aproximar el brazo hacia el tronco del paciente y cruzar el antebrazo sobre el tórax. Al momento de retirar el termómetro y realizar la lectura hay que sostenerlo por el extremo opuesto al bulbo. Y como ya se mencionó, pues entre cada uso debe realizarse una desinfección del termómetro con alcohol isopropílico o etílico al 70%. Para la medición o monitorización de la saturación de oxígeno a través de oximetría de pulso o pulsoximetría, pues esta siempre se va a realizar a través de un monitor de forma automática, pues no disponemos de una forma manual de hacerla, ya que esto solo se podría hacer a través de una lectura de gases arteriales. Lo que sí podemos hacer es uso de un monitor o de un pulsoxímetro portable. Como se ha mencionado en láminas anteriores, la pulsoximetría nos va a dar valores tanto del pulso como de la oximetría. En este caso, hablando de la saturación de oxígeno, pues la vamos a ver representada en el monitor a través de valores y una gráfica de color azul. El monitor o el oxímetro portable nos va a indicar varios valores. El pulso, que ya lo hablamos, la saturación de oxígeno con unos valores que ya concordamos en lo normal de entre 95 al 100%, un índice de perfusión y una curva plethysmográfica. Para la monitorización básica, la curva plethysmográfica nos va a ayudar a saber si el oxímetro de pulso está colocado en una extremidad bien perfundida o colocado de una manera adecuada, pues la señal normal del mismo se va a ver con una onda amplia. Como podemos ver en esta imagen, pues nos muestra lo que es una señal normal, cuando el paciente puede estar en movimiento e interrumpe esta señal, cuando haya una interferencia o cuando nos muestra una baja perfusión en esa extremidad. El índice de perfusión, pues este nos va a reflejar el tono vasomotor periférico gracias a la relación de las ondas pulsátiles y no pulsátiles medidas a través del oxímetro de pulso. Los valores van desde 0.02 hasta el 20%, siendo el 0.02 para un pulso muy débil o un 20% para un pulso muy fuerte. Este índice de perfusión, según los valores que ya mencionamos, pues nos va a ayudar a conseguir el lugar con una perfusión idónea o un flujo sanguíneo constante y pulsante, donde esta oximetría se va a ver mejor reflejada en el monitor. Entonces, para esto debemos tener ciertas consideraciones, como es evitar colocar el transductor, el oxímetro, en una extremidad con un catéter arterial, pues este puede obstruir la vascularidad
y no hacer un buen reflejo de la oximetría en el monitor. Cuidar el estado del sensor y limpiarlo adecuadamente después de cada uso. Evitar colocar el sensor en dedos que estén pintados o que tengan pintura de uñas. Asegurar que el emisor y el detector de luz estén alineados y enfrentados y que esta luz atraviesa el tejido donde está ubicado en el paciente. Asegurarse que haya un flujo pulsátil en la zona de aplicación y que no tenga un movimiento excesivo. E intentar la rotación de la ubicación del sensor cada cierto tiempo para que no hayan cambios en la zona o molestias en el paciente. Teniendo estas consideraciones, pues el procedimiento es muy sencillo. Elegimos una zona bien vascularizada, preferiblemente en los dedos de las manos. Que la piel esté limpia e íntegra. En casos de mala perfusión, hipotermia o hipotensión, pues buscaremos zonas más centrales como el pabellón auditivo o el lóbulo de la oreja. Y limpiaremos la piel y colocaremos el sensor de forma adecuada que los dos diodos, tanto el emisor como el receptor, se enfrenten uno al otro.